Creo que el primer texto que escribí con una voluntad de que fuera un texto, entre comillas, literario, fue un cuento que escribí y que mi mamá me compró en 50 centavos. Me acuerdo que fueron unas vacaciones y como para que yo me ocupara en algo, pues mi mamá me dijo que me pusiera a escribir o a dibujar. De hecho, era un cuento ilustrado. Yo antes de escribir dibujé y sin embargo lo que dibujaba tenía un sentido muy narrativo, muy episódico. Creo que ese fue el primer texto del que tengo memoria, pero inicialmente mi vocación fue la de dibujante, pintor. Yo quería ser pintor o arquitecto. Ya en la preparatoria, ahí la culpa fue de Ramón López Velarde y del amor. De López Velarde porque en la preparatoria se hizo un concurso para conmemorar los 50 años de la muerte de nuestro gran poeta en 1971. Y yo comencé a escribir poemas de amor dedicados a una compañera que por supuesto me dijo que no, que eso fue muy bueno para la poesía, muy malo para mi persona, pero entré a ese concurso, lo gané y sentí que había allí una beta que yo no conocía antes. Ese 1971, los premios que me dieron fueron una edición maravillosa del material poético de Carlos Pellicer y las obras completas de Juan Díaz Covarrubias. En ese momento yo no tenía la capacidad, la madurez para apreciar esas obras, seguramente las archivé por allí, pero con el paso de los años me di cuenta, o me doy cuenta, de que el libro de Carlos Pellicer estaba preparado por Rubén Bonifaz Núñez, una edición parada en monotipo en la época de oro de la imprenta universitaria. Y Rubén Bonifaz Núñez también es uno de los grandes acontecimientos de mi vida, no solo como poeta, sino como persona. Y él prepara esa edición de Carlos Pellicer, cuyo lugar después ocupo en la Academia Mexicana de la Lengua. Bueno, cuya silla, porque el lugar de Pellicer nadie lo puede ocupar, pero digamos que la silla que fue la suya es la que me corresponde a mí. Y Juan Díaz Covarrubias, el infortunado escritor liberal, la edición está preparada por Clementina Díaz y de Obando, también otra figura fundamental en otra parte de mi quehacer, en la parte del ensayo, del amor por la historia de México, del fervor por los héroes, es decir, otra parte que también me interesa mucho. Entonces, allí estaban de algún modo esos libros que llegaron a mí sin que yo lo pensara. Mi madre, como su nombre lo indica, ella se llamaba Luz, desnuda de María, como lo escribo en algún poema. No era María de la Luz, no era Lucero, era simplemente Luz. Y era como su nombre, una mujer luminosa, sencilla, generosa. Mi padre era el creador, mi padre era el torturado, mi padre era el melancólico. Entonces creo que la combinación ha influido definitivamente en todo lo que vivo y en lo que hago. Y por supuesto que el primer maestro que tuve fue mi padre. Mi padre me enseñó a leer. Yo nunca fui
a la escuela preprimaria y él me enseñó a leer en casa. Él leía Baudelaire en voz alta, lo repetía constantemente, entonces eso para mí se me quedaba grabado sin entender todavía las palabras, pero había un ritmo, había una melodía en esa lengua que después, por supuesto, estudié también influido por mi padre. Él era profesor de historia, pero también profesor de francés en la Escuela Nacional Preparatoria. Tenía tal fervor por el francés que pues decidió enseñarlo, porque también le costó mucho trabajo aprenderlo. También él me enseñó lo que era la síntesis. Yo, si admiro algo en un escritor, es la capacidad sintética. Yo creo que para decir, en 10 páginas se pueden decir lo que 100, es decir, en 10 páginas caben lo que en 100. Y ese sentido sintético se lo aprendí a él. Hoy estalló en tu calle la primer jacaranda. Por su esplendor y su empuje estoy seguro de que pasó la noche en tu recámara. Se confesó contigo, te dijo de sus miedos, desplegaste, marquesa, tu arsenal y supo de tus plumas y tus pieles y de la cruel tersura de tus antros. La consentiste, madre, y la hiciste tu hermana. Le dijiste del ansia y del martirio, de saberse alabada, y cómo se van los dones sobre el lomo desnudo del olvido. Supo que la hermosura es un don merecido y que hay que salir armada en esa luz para darse en los otros. La primer jacaranda de todos los febreros siempre me tocará en los ojos con su voz de muchacha, que es la tuya. Tuve el privilegio de nacer en el centro de la Ciudad de México. Soy, junto con mi familia, como diría José Joaquín Blanco, centrícola de nacimiento, de vocación, de pasión. Hasta los 15 años, hasta los 16 años, estuve en el centro y tuve también la fortuna de tener como compañeros de juegos, de caminatas, de aventuras, a mis hermanos. Un niño del centro no tiene los espacios para jugar que tiene un niño de otro barrio. Nosotros no teníamos grandes jardines para jugar, de tal manera que mi padre nos decía, vayan a dar una vuelta, y eso para nosotros era como una especie de instrucción. Dar la vuelta era ir descubriendo la ciudad en todos sus aspectos, sus edificios, sus tiendas, sus misterios. Mi hermano mayor era como nuestro maestro en ese sentido. Mi hermano Ignacio nos contaba historias aterradoras sobre lo que había pasado dentro del edificio de la Santa Inquisición. Nos hablaba de los dinosaurios que habitaban ya muertos en el Museo de Historia Natural del Chopo. Entonces todo eso conformó una mitología infantil muy peculiar. Nuestras excursiones a los cines de barrio, al Cine Máximo, al Cine Briseño, al Cine Bahía, también conformaron una visión muy especial de la vida. A mi tío Aurelio le debo el descubrimiento del Cine Máximo, las películas en blanco y negro, es decir, esa época de la niñez en que uno podía ver 3 películas en blanco y negro, particularmente las de monstruos, que eran las definitivas, las amadas por nosotros.
Cuando empecé a escribir poemas, naturalmente que había leído a los poetas que lee en la escuela cualquier adolescente, pero un encuentro definitivo fue el de la poesía de Pablo Neruda. Cuando yo leí los 20 poemas de amor y una canción desesperada, me di cuenta de que se podía hablar de lo que uno sentía. Sus poemas al cuerpo desnudo de la mujer me parecieron un deslumbramiento mayor. Y después, buscando la poesía política de Neruda, eran los años también, cuando empecé a escribir poesía, eran los años de la Unidad Popular en Chile, eran los años posteriores al 68, la matanza del 10 de junio en San Cosme. Entonces había también una efervescencia política en todos nosotros. Y por Neruda conocí a otro poeta fundamental, no solo como poeta, sino por su aventura terrible y maravillosa que fue Arthur Rimbaud. O sea, Rimbaud fue un autor que me cimbró en todos los sentidos, porque sobre todo me di cuenta de un tema que está presente en todo lo que escribo, que es el autor que de pronto decide renunciar e irse. El terror a ya no escribir es también algo que está presente en mi vida. De hecho, uno de mis primeros libros lleva por título Vencer a la blancura y tiene que ver con la ballena blanca, con Moby Dick, tiene que ver con la obsesión de Ahab por vencerse a sí mismo al matar a la ballena, pero fundamentalmente tiene que ver con una herencia familiar. Mi padre era un hombre con una gran pasión por la escritura, con un afán de perfección extraordinario que es raro encontrar en un historiador, pero también tenía grandes épocas de esterilidad y eso le provocaba grandes angustias. Y es un tema que está ahí también permanente, porque yo también suelo pasar por esas temporadas de sequía. Sin embargo, he aprendido a reconocerlas y a saber que finalmente son épocas en las que uno está dando vueltas a las cosas y de pronto en un rapto, eso que tú habías tratado de hacer y que no sale, lo escribes. Como decía el clásico, no me hubieras buscado si antes no me hubieras encontrado. Pues uno ya sabe más o menos hacia dónde se dirige, pero hay etapas en las que la situación se complica, hay etapas de celeridad, hay etapas de inseguridad, y la inseguridad, que bueno, creo que la inseguridad es el arma de cualquier creador, porque uno siempre está pensando que la mejor línea que va a escribir no es lo que ha hecho, sino lo que va a hacer mañana. Creo que eso es lo que sostiene a cualquier artista, no solo a un escritor. Las primeras campanas de noviembre, que se acabe este día, sus arenas se eleven hacia el cielo y no vuelvan jamás. Esconde sus muletas, sus parches de mendigo, otros disfraces. No dejes a su alcance conjuros que lo ayuden a ocupar otra vez el calendario. Bórralo de tu mapa, dale instrucciones falsas y dile a todo el mundo que lo pierda, que se acabe este día. Aunque otros más negros se perfilen, siente que lo engañas cuando cierras los ojos. La cicatriz no existe y ya lo sabes. No cerrará la herida, aunque la cures. ¿Cómo nace un poema? Yo puedo hablar de una experiencia personal
pero los poemas siempre nacen de manera inevitable. Yo los consigo siempre cuando llega el momento de escribir un poema. Pienso, por ejemplo, en la muerte de mi hermano. La muerte de mi hermano fue un suceso muy fuerte y al tratar de escribir, pues al principio empecé a hacer una especie de diario y no me salía, me quedaba una cosa muy falsa, muy autocompasiva, hasta que de pronto lo recuerdo perfectamente. Iba yo en un taxi y me surgieron una serie de imágenes en torno a unas mujeres que pasaban a la salida del mercado con sus ramas de apio, con sus piezas de pollo. O sea, estaba la vida plena, era mediodía, y por el otro estaba mi hermano que ya no existía, o que existía solo en mi memoria. Y entonces en ese momento se me reveló casi todo el poema. Fueron una serie de textos que fui escribiendo, pero me acuerdo que en ese momento tuve que sacar la pluma y en el propio taxi escribir algunos versos. Y esos versos después me llevaban a otros, me conducían a otra nueva secuencia. Y casi siempre creo que lo que busco en los libros que escribo es que tengan una unidad, que tengan un tono, que estén hermanados por una serie de elementos. Y al menos eso es lo que creo que debe ser un libro, y así me ha sucedido. Curiosamente, otro libro que escribí sobre mi madre, te comentaba al principio, Claudio, que la parte luminosa, de buen humor de la familia, lo fue mi madre. Mi madre durmió, bueno, qué bueno que lo dije así, murió con una gran dulzura, murió en medio de su sueño. Y cuando escribí poemas dedicados a ella, dedicados a su memoria, alguien me hizo notar que eran poemas con un gran sentido del humor. Entonces yo dije, bueno, pues nunca los pensé así, nunca pensé escribir poemas a la muerte de mi madre con sentido del humor, pero cuando alguien me lo hizo notar, pues me pareció bien, porque si algo le debo a mi madre es esa alegría, esa ligereza para ver el mundo con la luminosidad de su nombre. Una de las frases más estremecedoras que he leído es la contenida en la carta del vidente de Arthur Rimbaud, cuando a sus escasos 17 años de edad escribe la famosa frase "yo es otro". Yo desde siempre, desde la adolescencia, sentí que dentro de mí había una división, que había otra persona que habitaba dentro de mí. Creo que eso le sucede a cualquier creador. Uno vive una existencia cotidiana, pero hay otro ser que está dentro, experimentando una serie de sensaciones que tienen que tener salida a través del arte. Como decía Ernesto Sábato, el poeta es el viajero que va de ida y vuelta a la locura. A través del arte logra sublimar ese drama interior que es ser dos. Tal vez por eso también mi interés por obras como las de Stevenson, las de Oscar Wilde, las de Wells, todos estos autores que han explorado el lado oscuro del alma me han interesado. Y finalmente, un escritor, al estar enfrentado a la página, es otro. Tiene esta separación, y por más consciente que sea de que un texto tiene que tener elementos objetivos, hay una zona que se le escapa. Creo que no hay estado más importante en el hombre que estar enamorado, que conservar y proteger ese amor. Por eso insisto en la necesidad de amar a una ciudad. Un libro que estoy por publicar ahora, un libro de ensayos, lleva por título Amor de Ciudad Grande, que es un verso de José Martí. Y aunque no todos los textos tengan que ver con un amor incondicional, por supuesto que se trata de textos
que al tratar de interpretar la ciudad desde diversos autores, desde diversos puntos de vista, están tratando de traducir este monstruo maravilloso en el que vivimos. Efraín Huerta escribió un poema titulado Declaración de Odio, y creo que no hay un poema de amor más apasionado a nuestra ciudad que ese. Entonces, finalmente el amor que uno siente por las ciudades es el amor imposible. Las canciones rancheras dicen exactamente lo contrario de lo que quieren decir. El odio que expresan es la impotencia ante ese objeto amoroso que se nos va. Por eso José Alfredo Jiménez es un poeta tan notable, porque todos sus versos están denotando exactamente lo contrario de lo que dicen. Sí creo que la obligación de un artista es ser un buen trabajador y ser un hombre feliz. Decía Juan Rulfo que lo mejor de la vida es la tranquilidad. Eso, dicho por un adolescente, es una tontería. Es como ser fiel a la frase de Jorge Guillén de que el mundo está bien hecho. No, el mundo está mal hecho, el mundo hay que volver a construirlo, hay que reinventar el amor, como decía el propio Rimbaud, hay que reinventar la vida. Pero con el paso de los años también he descubierto que la única forma de trabajar es la felicidad, el amor, la plenitud. El amor es un gran combustible, el amor es el único combustible que puede permitir que la creación permanezca. La poesía es salvación desde el momento en que uno piensa en aquella frase de Lautréamont de que nombrar la desesperación es trascenderla. Un poeta que habla de las desgracias del mundo, lo que está haciendo es iluminar y salvar la cotidiana desgracia. Yo creo que la poesía, esa es su misión. Por amargo, por doloroso que parezca ser lo que uno ofrezca en un poema, esa posibilidad de haber traducido esa emoción y que otro pueda leerse en ella, pues es finalmente lo que un autor está buscando en la vida. No puede haber una recompensa mayor. Yo sí creo que un autor dedica toda su vida a escribir y logra a lo sumo pues 3 poemas rodeados de borradores. Basta una línea. Creo que con una línea que uno logre transmitir a otro y que le haga ver la vida de otra forma, pues eso basta para la aventura que se tiene que recorrer para llegar a esa línea. Bueno, y aquí jugábamos afuera, en el parque de Santa Veracruz. Unas campanas de la Latino que me acompañaron toda la vida del niño.
Sí se grabaron, ¿verdad? Teníamos un amigo que se llamaba Chuy. No está grabando, ¿verdad? Ah, ¿esto que estoy diciendo? Está grabando los pajaritos. Ah, entonces me callo. No, pero ya ahorita podemos empezar. Ya Perdón, perdón. con eso tenemos gracias.